somos instrumentos en las manos de Dios. Muchos de nosotros todavía no empezamos a hacer uso, mas sin embargo el Señor sigue esperando que un día también nosotros empezamos a hacer la función de instrumentos. Oremos. Oh Padre Santísimo, en esta hermosa tarde, Señor, en la cual tú te has manifestado a través del clima, Padre, sentimos tu presencia en cualquier lugar donde vayamos. Ahí estás tú. Por eso, Señor, glorificamos tu nombre, porque tú eres grande, Señor, y nos has tomado por instrumento, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos un gran trabajo, Señor, que no se lo diste ni a los ángeles. Gracias, Padre, por considerarnos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, en algunos que todavía no empezamos a hacer el trabajo que tú tienes encargado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos también que tú eres misericordioso. Gracias, Padre, por esta hermosa tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor, y tú, Señor, danos esa luz, Señor, para poder compartirla con tu pueblo, Señor. Podamos empezar, Señor, a caminar más en ti. En el bendito nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Efectivamente, esos somos unos instrumentos del Señor. Y aquí Lucas inicia el mensaje dando el anuncio del ángel referente al nacimiento de Jesús. Aquí hay portavoz, hay la narración, hay el anuncio del ángel que está anunciando la venida del Señor. Aparece en una humilde hogar de Galilea. Allí es donde el Señor está. María recibió un gran privilegio de ser la portadora, de ser ella el instrumento especial. No ha habido un instrumento especial más que en el vientre de María, pero también nosotros podemos ser un instrumento, porque el Señor nos ha instruido durante mucho tiempo a través de su palabra. Aquí no ha venido el ángel, ya dejó el Señor en la Biblia todo lo que tenemos que hacer. No esperemos que el ángel nos hable, nos venga a decir lo que tengamos que hacer. La palabra nos va guiando a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que compartir. Y donde quiera que vayamos, ahí va a estar el Señor, a través del Espíritu Santo, dándonos y nutriéndonos, proveyéndonos de lo necesario para poder exaltar el nombre del Salvador. Le dice entonces el ángel, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué hermosa expresión. Y aquí vemos dos puntos importantes. Primeramente le dice: no temas. Ve usted con cómo le manifiesta: no temas. Y enseguida le da palabras de aliento. El Señor todo el tiempo nos ha estado nutriendo, nos ha estado proveyendo, nos ha estado sustentando de su palabra. Y aquí le dice con palabras de aliento: has hallado gracia delante de Dios. Eso es la gracia de Dios, que por eso estamos aquí. Nada más por eso, por la gracia del Señor, estamos aquí. Y le sigue declarando en los versículos siguientes, en el 31 y en el 33, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de rey de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una expresión en 3 versículos completitos de todo lo que es, lo que es la figura de nuestro Señor. Viene desde el nombre, cómo se va a llamar. Y así es, este niño dice que será llamado Hijo del Altísimo. Así va a ser llamado, Hijo del Altísimo. Además, dice que María, siendo virgen, va a concebir y a dar un hijo. Va a dar a luz un hijo, pero dice que será grande. Ya se está manifestando aquí quién va a ser. Un personaje muy grande, el Señor. Y también le llama que este hijo será Hijo del Altísimo. Otra expresión ya
bien tipificada, ya bien conocida de quién es nuestro Señor. Dice, y en su grandeza va a combinar. Él va a combinar su grandeza. ¿Cómo lo va a combinar? Lo combina de tres maneras. Lo combina primeramente con la humildad. Lo combina con la disposición y tercero con el sacrificio. Eso es lo mismo que el Padre está pidiendo para ti y para mí, que seamos humildes. Muchos de nosotros no somos humildes, a veces nos sentimos pero grandes. Una vez escuché, ¿y mi investidura qué? Ah, caray, ¿quién eres? Que no nos pase eso, hermano, que no nos gane la soberbia. El Señor quiere humildad y dio ejemplo de la humildad. Muchas veces dio ejemplo de la humildad y se lo demostró a los apóstoles cuando le lavó los pies. Ahí se presenta el Señor humildemente, pero también da la enseñanza de la obediencia. Dos factores se presentan en esa porción de la palabra de Juan capítulo 13. Ahí viene desde el versículo 6, viene hablando de la posesión que Él tiene, de esa humildad que Él presenta, pero también Él quiere que tengamos una disposición para trabajar, que cuando se nos invite a hacer algo, acudamos, que no hagamos oídos sordos, que no entendimos, que tenemos compromisos. Dejemos, el Señor puede quitar esos compromisos por delante, pero también el sacrificio. Para obtener algo necesitamos también sacrificarnos. Las cosas no se pueden ganar nomás así. Y lo que se gana fácilmente se va. Por eso es que hay que trabajar para tener lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a tener? Con un sacrificio, pero dirigidos por el Señor. Así, de esta manera se ve la grandeza y se ve la combinación del Señor en humildad, en su disposición y en el sacrificio. Él siempre estuvo dispuesto a todo esto, siempre estuvo dispuesto. Así que ejemplo lo tenemos, y de sobra ejemplos tenemos. No los hemos adoptado a nuestra forma, sino que nosotros tenemos nuestro propio patrón para hacer las cosas. Queremos ser nosotros los que digamos qué es lo que vamos a hacer, y no debe de ser de esa manera. Debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, y el ejemplo nos dio humildad, disposición y sacrificio. De esa manera. ¿Y por qué hizo todo eso? Para la salvación de los pecadores. Todo eso fue redondeando para la salvación nuestra. Así es como se manifestó el Señor. Y después dice, se cumple la profecía. El Señor le daría el trono de David, su padre. Sí, le va a dar el trono de David, su padre. En su naturaleza humana lo vemos que él viene de la línea de David y también de Judá, como María. Ven ustedes qué línea traían ambos, las dos partes. Como Dios siempre se vale de lo de abajo para hacer la línea que Él quiere. Así fue como juntó a esta pareja de una manera hermosa. Así es como está el Señor manifestando. Y dice que Él reinará sobre la casa de Jacob, pero también el reino no tendrá fin. ¿Por qué no va a tener fin? Sencillamente porque es un reino que no es terrenal y tampoco es político, sino por el contrario, es un reino de gracia y de verdad. Es un reino de gracia y de verdad. No es una cuestión como los reinos que vemos ahorita, que de repente aparecen y de repente aparecen. Dice que Él reinará por siempre. Así termina el versículo, que por siempre será. Dice que su reino no tendrá fin. Así que podemos saber, tan grande es la grandeza que tiene nuestro Señor. Así es como Él va a reinar. Y el apóstol Pablo lo manifiesta de otro punto de vista. Dice que Él lo ve desde el punto de vista de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Así lo ve Pablo, de esta manera. Pero viéndolo también y comparándolo, es algo semejante a lo que apartemente lo viene diciendo acá Lucas. Es más o menos semejante. Así que esperamos de Él todo lo hermoso, todo lo bello, a través de su palabra del Señor Jesucristo. Pero aquí vemos a María. María hace la pregunta, ¿cómo será esto? Ella está asombrada, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque dice, no conozco varón.
Se queda sorprendida cuando el ángel le da todo el detalle. El ángel aquí, estos versículos, le está explicando paso a paso a María todos los acontecimientos. Y ella se sorprende cuando escucha esto. Dice, ¿cómo será eso? No lo entiende, no lo comprende. Mas sin embargo, ella no está haciendo o cometiendo ninguna falta de fe. ¿Por qué? Porque ella cree. Ella cree. Lo que pasa es que en este momento ella está un tanto confundida de los sucesos, de lo que está pasando. A veces a nosotros nos pasa eso, que a veces nos confundimos con muchas de las cosas que están sucediendo. Así es, pero ella ve que ella no es incrédula. No es incrédula como lo fue Zacarías. Zacarías fue incrédulo. Como tantos otros ha habido incrédulos, como Natanael, como Tomás. Y así en el mundo vemos mucha incredulidad. Por eso el mundo todavía vive fuera de las puertas del Señor, porque no quieren entregarse por la incredulidad, porque no quieren un compromiso de pertenecer al reino de Dios. Mas sin embargo ella hace esa diferencia, que ella no era incrédula como su esposo Zacarías. Quizás pensó eso, pero ella miraba a Zacarías lo que había sucedido. Dice en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Señor nos está cubriendo todo el tiempo. El poder del Señor cubrió al pueblo judío desde su salida de Egipto. Lo cubría en la noche, lo cubría en el día. Y les proveía de lo necesario, porque el Señor da lo necesario. Y así nunca les faltó absolutamente nada. Hasta el caso de que nunca se les acabó las sandalias, la ropa. Fue la misma. Sorprendente. Pero Dios hace maravillas con su pueblo, escogido por Él. Así es que la protección del Señor ha estado siempre, en todo momento y en todo lugar. Lo tuvo con Moisés, cuando se asustaron que venían los egipcios, se abrió el mar rojo. Allí estaba el Señor con ellos. Y estuvo con ellos desde el estado con Faraón. Ahí estuvo con ellos. Estuvo protegiéndolos en todo momento, de todos los hechos, de todas las barbaridades que cometía Faraón. El Señor se manifestó y se ensalzó el Señor en ver su pueblo poderoso ahí. Así es que no tengamos temor, estemos preparados siempre para cualquier caso que nos pase. Dice, el ángel le explicó que su concepción era el resultado de una acción divina. No era una acción humana. Le da esta explicación a María. No es un acto humano, es un acto divino. Vean ustedes cómo el ángel le está explicando todos los sucesos. ¿Por qué? Porque miraba a María que estaba bastante nerviosa. Tenía mucha razón en estar en esta posición y ver lo que estaba pasando, porque la sombra del Espíritu, dice, no solo protege, sino también crea y se produce la concepción dentro del vientre de María. La está protegiendo y está creando todo eso en el vientre de María. Está produciéndose el gran milagro, el gran acontecimiento que va a haber, y el ángel ya le explicó todos los hechos. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, pero no va a ser llamado Hijo de José. Se escucha en la palabra de Dios el hijo del carpintero, pero no se escucha el hijo de José. Entonces es conocido como el Hijo de Dios, y así es como se reconoció siempre el Hijo de Dios. Así lo estamos viendo en la palabra de Dios. En todo lo que hemos visto lo vemos siempre de esa manera. Por esta concepción única en su género, el verbo de Dios, dice, asume la naturaleza humana. Nada más por este gesto asume la naturaleza humana. Y dice, y aquí tu parienta, aparte le está explicando, tu parienta Elizabeth, le dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Así era conocida, y ustedes conocen que una mujer estéril era repudiada, no era querida por nadie, porque no tenía prole. Allá la mujer que tenía mucha familia
era considerada una gran mujer. Ella era estéril y estaba sufriendo. La mujer judía sufría mucho cuando no tenía familia. ¿Por qué? Porque era desechada. No servía, no la quería. Así es que ella está implorando al Señor. Pero el Señor, ven ustedes, que somos instrumentos de Él y el Señor está con aquellos que le sirven. Sabemos que Zacarías era sacerdote y Elizabeth era una mujer también muy entregada. El Señor ve el corazón de aquellas personas que inclinan su rostro, que doblan su rodilla y que le siguen buscando al Señor. Por eso el Señor siempre tiene misericordia por aquellos que son sus instrumentos, aquellos que fueron escogidos para hacer la obra. Y aquí vemos este acto tan hermoso de esta mujer, y la concepción de Juan fue un milagro. Fue un milagro, pero sin embargo no es el único caso. El único sorprendente es la concepción de Jesús. Ese sí es un acto de maravilla, es un milagro, dice, porque ocurrió sin la contribución del esposo. Vean ustedes el gran problema en la que estaba metida María. Un gran problema que vemos aquí cuando suceden las cosas, pues a veces se sabe, pero en este caso ella estaba imposibilitada de dar una explicación, aunque el ángel ya le había explicado cómo era todo esto. Ella todavía se sentía asustada, tenía un gran miedo de los hechos que podían venir posteriormente a la hora que el bebé naciera. ¿Qué iba a decir? ¿Quién se lo iba a creer? Eran las preguntas que ella se hacía constantemente. ¿Qué pasaría posteriormente? Así es, pero el milagro se iba a manifestar. Así es. Dice en el versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Todo para el Señor es posible. Las cosas que no son posibles para nosotros, el Señor lo hace. Nosotros hacemos las cosas fáciles, el Señor hace lo imposible. Todo aquello, lo bello, lo hermoso, todo eso lo hace el Señor. Por eso tenemos que tener mucha confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que quiera. Así de sencillo, Él puede hacer lo que quiera. Así dio el hijo a Zacarías y a Elizabeth. Les da ese hijo anhelado. Dice, cuando ya estaban en su vejez. Vean ustedes, ¿quién les iba a creer que Elizabeth iba a tener un bebé a la edad ya en su vejez? Nadie les iba a poco creer. Mas sin embargo, ellos fueron instrumentos también para manifestarse Dios a través de este matrimonio. Dios se manifiesta en aquellos que el Señor ve y los hace grandes. Aquí está viendo en este matrimonio y les da ese hijo, porque ese hijo iba a ser un gran instrumento para el Señor. Nada más Juan el Bautista, aquel que iba a empezar a abrir brecha, aquel que iba a empezar a hablar del que venía atrás. Él no dijo yo soy, no, el que viene atrás. Yo bautizo con agua, pero el que viene bautiza con el poder del Espíritu Santo. Reconocido muy grande Juan el Bautista por sus verdades, y todo el mundo le seguía. Así es que el Señor se manifiesta en este matrimonio y les da ese hijo anhelado, que es un gran instrumento. Vean ustedes cómo el Señor se sigue manifestando y seguirá manifestándolo todo el tiempo. Cuando haya la voluntad de uno de trabajar en la obra de Dios, Dios se va a manifestar, y lo vemos en todas partes cómo se manifiesta el Señor grandemente. Yo platicaba con mi esposa y no se lo quería platicar, lo iba a ocultar, pero sentí feo quedarme con algo adentro. Yo fui el lunes y martes a Piedras Negras, y yo no sabía con qué personas me iba a enfrentar, solo. Y ellos eran una gavilla, narcotraficantes. Yo no sabía con quién estaba tratando. Yo hablé con fuerza y les dije quién era yo, y les expliqué y les dije. Posteriormente fue cuando me dijeron los hermanos de la iglesia: si hay pastor, nunca hubiera ido, son narcotraficantes, no trabajan. Mas sin embargo, yo me puse desde que salí y le dije a mi hermano pastor:
voy a Piedras. Tú sabes que hay un gran problema. Y a la hermana también le dije, voy a Piedras. Y el Señor estuvo conmigo. Ahí estuvo. No pasó absolutamente nada. Ellos empezaron así y terminaron en el suelo. Los hermanos que me vieron me dijeron eso. Dice, ¿cómo les habló? Le dije, pues hablé como Pablo. Pablo dice que habló con denuedo. Así es como tenemos que hablar con la palabra de Dios y no tener miedo a los problemas, porque es la obra de Dios y Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque fuimos llamados instrumentos para trabajar en la obra del Señor. Así es. Y yo no le iba a platicar nada a mi esposa, nomás que sentía adentro en mi corazón mentirle, decirle. Y yo hace mucho tiempo me prometí decir las verdades. A veces son figuras y ella se puso muy nerviosa. El día de hoy anduvo muy nerviosa también, porque me dijo, oye hijo, no pasa nada. Es la obra de Dios y uno está para eso. Como instrumentos fuimos llamados y como instrumentos debemos de trabajar en la obra del Señor. Así es como María se prestó para este acto maravilloso, ser el instrumento para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que tenía miedo? Sí, tenía mucho miedo, bastante miedo. Dice en el 38 y último, dice, María dijo, vean lo hermoso que dice María, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Vean nomás, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Lo que el Señor diga está bien hecho. Cuando uno pone su cuerpo y su alma para decir, Señor, en tu nombre voy y que se haga tu voluntad, el Señor se manifiesta. Porque Él es el Señor de señores. Nosotros lo único que tenemos que hacer es prestar ese trabajo que vamos a hacer. Ese don que Dios te dio, hay que ponerlo a trabajar. Y Dios me dio el don de los números. Entonces yo tengo la necesidad y el deber de ver por ello. Así es que no debemos de tener miedo en los momentos difíciles. Que uno sí, dentro del ser, sí siente. Somos humanos, lo sabemos. Y nunca me asusté hasta que me dijeron qué tipo de personas eran. Le digo a mi esposa que cuando yo llegué, ellos me citaron a una parte, ahora sí que querían el oscurito, yo les dije que no. No, ahí no. Vamos a hablar en tal lugar, en tal restaurante y a tal hora. Estuvieron cambiando las fechas, los horarios, porque buscaban un momento, yo creo. Y cuando llegaron, pues, nomás éramos dos, un hermano que fue el que me dijo dónde están las instalaciones, pero él tenía miedo. Desde que íbamos me dijo que tenía mucho miedo. Dijo, tengo miedo, pastor. Digo, bueno, pues entonces usted nomás quédese calladito, póngase a orar y déjeme a mí hablar. Y cuando llegaron los hombres, le digo a mi esposa que había uno que tenía aquí. Y yo vi que tenía arma. Aquí en la chamarra la vi. Y le dije al hermano que no tuviera miedo. Ponte a orar. Estamos en las manos de Dios. Acuérdate que estamos aquí como instrumento de Dios para trabajar en la obra de Dios. Y yo le empecé a hablar a esta persona que se dijo que era pastor. Y le empecé a hablar en nombre de Dios y lo hice reflexionar y le dije que estaba en un error. Al final se dio, se retiraron. Pero hasta después me dijeron quiénes eran estas personas. Y estas personas me dijeron, ¿y ahora cómo arreglamos esto? El 31 de enero es el último día que se salen. Hay que hablar con fuerza en el nombre de Dios. No hay que tener miedo, hay que tener valor para hacer las cosas. Así es como vemos aquí a María, que está diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas fueron mis palabras. Hágase tu voluntad, Señor. Yo únicamente vengo a cumplir un trabajo que con mucho amor lo vengo a realizar. Así es. Y ella es la sierva del Señor y está aceptando hacer su voluntad, pero aparte ser usada para ese propósito. Dos cosas, fue voluntad, pero también permitió ser usada para el propósito que iba a haber. Ese alumbramiento, ese nacimiento, esa maravilla se iba a manifestar en el vientre de María. Sabía que al quedar encinta, antes de la consumación de su matrimonio, se estaba exponiendo a dos cosas. Primeramente a la crítica, tal vez a la muerte. Acuérdense que era apedreada.
por estas cosas era apedreada, era la muerte, pero también se estaba sometiendo al repudio de José. Dos cosas estaba viendo afuera y lo que había allá adentro en su casa. Ahora, ¿cómo iba a comprobar todas estas cuestiones? Pero ella puso su cuerpo y su alma a disposición de Dios. Cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, todo sale a bien. ¿Por qué? Porque estamos dirigidos por Él. No estamos dirigidos por el hombre, estamos dirigidos por Dios, porque nos hemos puesto bajo las órdenes de Él y vamos a salir victoriosos siempre que seamos dirigidos por Él. Cuando vayamos y seamos dirigidos por los hombres, vamos a fracasar. Por eso María salió adelante, porque escuchó las indicaciones del ángel de todo lo que iba a suceder, y a la final dice, ya cumplida la misión, dice que el ángel desapareció. El ángel desapareció. ¿Por qué? Porque su misión era compartir con María todos los sucesos que iban a existir adelante. Todo lo que iba a pasar se lo dijo a María. Así es el Señor. Todo lo que está sucediendo está en la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a leer y hacer su voluntad como lo hizo María. En todos los conflictos, hermanos, tenemos que recordar que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Por eso debemos tomar la actitud de María y guiar nuestros actos por la palabra de Dios. Así es como debemos de guiarnos. Todo, Señor, en tu nombre realizo esto. Hágase tu voluntad, Señor. Yo fracasé 7 años. 7 años fracasé. Teo dice, Teo manda, Teo ordena. 7 años. Hasta que me acordé de Él. Me acordé que existía Dios. Señor, quítame de aquí. Te lo pido. Déjame, sácame de aquí, que me corran. Ya no quiero trabajar. 7 años pasaron. ¿Por qué? Porque Teo era grande, se sentía grande. No debemos tomar estas actitudes. Debemos usar la humildad. Aquí el Señor nos la mostró, la humildad. Y que tenemos que estar prestos para cuando Él nos pida que vayamos a alguna parte. Siempre estar deseoso de decir, a mí la directiva me dijo, no hay nadie, Teo. Tú eres el único que puede hacer este trabajo. Te pedimos que vayas. No sabemos cómo está, pero nos dicen que está feo. ¿Cuándo te vas? A la noche. Las cosas hay que hacerlas rápido. No hay que esperar para mañana. Hay que hacerlas y decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y María se prestó para todo eso. Por eso es una gran mujer, muy reconocida, pero no hizo milagros. No es venerada por eso, por los milagros. Los milagros los hizo su hijo, no ella. Ella fue únicamente un instrumento. Acuérdense, somos instrumentos de Dios, nada más. Terminamos y decimos, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Que el Señor nos siga guiando, que el Señor siga teniendo la gracia sobre nosotros y nos siga tomando por instrumentos para seguir haciendo lo que a Él le agrada. Oremos. Señor y Padre, una vez más, damos gracias, Señor, porque nos has tomado, Señor, para levantar el estandarte donde quiera que vayamos, Padre, y hacer las cosas de acuerdo a tu nombre, Padre, a tu voluntad, Señor, no al capricho del hombre, sino a lo que tú dispongas y tú ordenes, Señor. Tú eres el que manda, Señor, así como obedeció María, Señor, así como acató todo lo que tú le dijiste a través del ángel, Señor, así también te pedimos que nosotros podamos entender, Señor, y poder seguir siendo para lo que fuimos llamados, tus siervos. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.